entrevista conversamos con una mujer que ha sabido construir mucho más que una marca. Ha construido una conexión real con su audiencia. Mili Ajo, fundadora de Dermabless, no solo ha transformado la piel de miles de mujeres, sino también la manera en que entendemos el cuidado personal, como un acto de intención, de disciplina y de amor propio. Pero más allá de su expertise en estética, hay algo que la distingue: su capacidad de comunicar, de educar y de conectar con muchas personas a través de las redes sociales de una forma auténtica y estratégica, sin perder su esencia. En un mundo donde todos están creando contenidos, Mili ha logrado algo mucho más difícil, que es crear confianza con su audiencia. Hoy queremos ir más allá del negocio, más allá de la piel, más allá de las pestañas y conocer a la mujer detrás de Dermabless. ¿Quién es Mili Ajo? ¿Qué la mueve? ¿Y cómo ha logrado convertir su pasión en una plataforma de impacto y crecimiento? Bueno, muchas gracias, Mili, por estar aquí con nosotros Gracias hoy. a ti, mi amor, por la invitación. Cuéntame un poquito de cómo comenzó esta historia tuya, porque inclusive antes de la estética, tengo entendido que tienes parte de la música clásica, está en parte de tu trayectoria. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, yo soy músico de profesión. Comencé en la música con 9 años. Comencé estudiando piano, me gradué de dirección coral y soy flautista. Entonces, estuve trabajando hasta los 23 años. No solamente estudié, sino que me gradué, trabajé en la banda de concierto de Holguín, Cuba, de donde yo soy. Y bueno, tengo una base sumamente artística, pero la manera en la que conecto con la estética, mi novio en aquel entonces, que ahora es mi esposo, estaba aquí en Estados Unidos, yo estaba en Cuba. Y como esas cosas que a veces no entendemos que pasan en la vida, él no me estaba pudiendo traer, estaba todo muy difícil con la emigración y se nos dio una oportunidad de que yo saliera por Colombia para luego pasar a Perú, México y llegar aquí. Sucede que en este trayecto nos estafan, perdemos el dinero y yo me quedo varada en Medellín por 6 meses. En aquel tiempo, en medio de nervios, de perder mi visa, de no querer regresar a Cuba, de no tener a nadie allí, pues le dije, mira, yo voy a empezar a trabajar en algo porque me voy a volver loca. Estaba viviendo en una renta en la casa de unos pastores, habían chicas que tenían allí, hacían trabajos sociales, yo también estaba ayudando en la iglesia, estaba como incorporada por ahí a hacer algo, pero frente a donde yo vivía, había una clínica de estética, que sabemos que Medellín es el rey de la estética. Y estando allí, yo le dije a la chica, mira, yo no sé hacer nada, pero yo lo que quiero es hacer algo. Y me dio la oportunidad de comenzar a trabajar. Empecé a aprender, empecé a estudiar, en eso empleé mi tiempo. Y siempre digo que en Medellín conocí uno de los grandes amores de mi vida. Me tocó regresar a Cuba porque no me dieron activación de la visa nuevamente. Y yo recuerdo que yo pensaba, regreso al hueco negro donde tú entras y no sabes cuándo vas a volver a salir. Cuando llego a Cuba, pues como era de esperar, ya no me daban trabajo en mi trabajo porque ya me había ido de Cuba. Y entonces pues perdí mi puesto de flautista en la banda de concierto. Y lo único que sabía hacer era estética. Recuerdo que en mi casa, arriba de la casa de mis padres, pues me hice un pequeño saloncito y dije, bueno, pues vamos a estudiar, empezar a sacar certificaciones, licencia, de lo poquito que había en Cuba. Estudié algo de estética y comencé a trabajar en mi casa. Comencé a hacer uñas, depilaciones y lo que se me viniera a la mano. Lo que sí te sé decir fue que comencé a hacer dinero más que cuando tocaba flauta. Como las cosas así que son de Dios, venía Obama a postularse a la presidencia y puso una ley donde beneficiaba a las esposas de residente y ya nosotros nos habíamos acabado de casar pensando a ver cuándo se nos iba a dar la oportunidad. Eso pasó en julio y en abril ya yo estaba aquí, gracias a Dios, sin esperarlo. Conozco personas que esperaron por una reclamación 7 años, pero entré justo en esa ley que pasó en ese momento. Y cuando llegué aquí, pues mi sueño era ser músico otra vez, obviamente. Para ese entonces me había creado una página de Facebook, no había Instagram, estoy hablando del año 2014, y mi página se llamaba Mili Nails. Mi esposo, que es diseñador gráfico, le había hecho un logo y yo subí ahí mis trabajitos de uñas que había hecho en Cuba.
Resulta que una señora de la iglesia llama a mi esposo, yo llegué aquí jueves y el miércoles de la otra semana le dice, mira, se me fue una manicurista del salón, ¿será que tu esposa quiere? Él, íbamos por el expressway, me mira así y me dice, ¿tú quieres comenzar a trabajar? Y yo le dije, yo a lo que vine, a hacer dinero. Fueron 6 días de haber llegado a este país y hasta el día de hoy nunca hice otra cosa, nunca toqué música, nunca toqué flauta. Ha sido un camino muy emocionante. No ha sido un camino fácil, pero me lo he disfrutado mucho y creo que lo sigo disfrutando porque es algo por lo que siento amor, siento pasión. Increíble que tu historia empresarial empezó de algo que no tenía nada que ver Sí, con nada. sí, definitivamente. ¿Sientes que lo tenías profundo en ti, el ser empresaria? Porque, es decir, tú no has trabajado aquí en este país en nada, otra en compañía. nada, en nada. Yo nunca tuve un trabajo por hora, nunca supe lo que fue nada de esas cosas, pero sí siento que tuve una formación de mi familia. Mi abuelita era costurera, mi abuelo era zapatero, y mi abuelita desde niña siempre como que me sembró el trabajo manual. Abuela me daba para que yo de niña aprendí a bordar, aprendí a coser, aprendí a tejer, me ponía a separarle los botones. Entonces abuela, en las comisionistas que había en Cuba, ella era la que suplía la tienda más grande de Holguín de brasier. Entonces abuela trabajaba con patrones, hacía los brasier, yo la veía haciendo producciones porque ella tenía que entregar 20 y ella se dormía a las 2, 3 de la mañana porque ella al otro día entregaba 20 y crecí viendo a mi abuelita haciendo esto. De ahí mi papá, que también fue músico, pero luego fue director de empresa en Cuba, siempre me sembró lo que era la relación con los negocios. Él siempre me enseñó, recuerdo que mi primer dinerito que me gané, tengo que haber tenido como unos 7 años. Papi era director de empresa, una empresa súper grande, que tenía como 20 empleados, algo así. Y llegaron a la oficina unas cajas de hojas en blanco y mi papá me había enseñado a hacer la palomita, esa que tú haces así y vuela. Y yo hice 50 palomitas y le dije a mi papá que yo le quería vender las palomitas a las personas que trabajaban con él. Y mi papá me dijo, pues, dale, hija. Y yo me acuerdo que alguien me compró ¿te acuerdas de aquellas monedas de A3 que había en Cuba, que aquello era súper raro? Y yo recuerdo que así gané mis primeros 50 pesos. Papi me cambió todo aquel menudito, me dio un billete de 50 así completo y me dio otro billete de 50 y me dijo, estos son tus primeros 100 pesos. 50 que te ganaste tú y 50 que te di yo por haberte esforzado, porque fueron horas doblando palomitas. Cuando llegué a la casa, mi mamá se puso la mano en la cabeza, ¿pero cómo? Y mi papá le decía, déjala porque a ella le gusta. Siempre me gustó desde niña. Yo creo que tuve esa educación, tuve eso de que me lo potenciaran también, de que me lo celebraran y que me dijeran, sí, eso es bueno. Vi a mi papá en el medio de todo lo que había en Cuba, ¿no? Que no había casi forma de progresar. Y papi, además de su trabajo, papi compraba un carro viejo, destruido, lo chapisteaba, lo pintaba y lo vendía. Y papi se ganaba en Cuba, cuando la gente no ganaba dinero, $5,000, $3,000, $8,000, que aquello era algo increíble. Entonces, bueno, también crecí en esa educación. Sí, sí creo que eso también influye. Es maravilloso ver ese espíritu empresarial llegar a donde ha llegado ahora, porque Derma Bless se ha convertido en un negocio con fuerza. ¿Cómo pensaste la idea de Derma Bless y lo llevaste a realidad? Bueno, Derma Bless se dio. Casi que no me senté a planificarlo. Comencé en la escuela después que estaba trabajando y me di cuenta que aquí había que tener licencia, que yo no había oído nada de eso, yo estaba trabajando y yo no sabía, hay que tener licencia. Entro a la escuela a estudiar y cuando entro a la escuela a estudiar, la maestra, hay una clase que se llama, era algo como de dueños de negocio, que te lo dan en la escuela de estética o como siendo dueño de negocio y la maestra comienza la clase diciendo, ¿quiénes quieren aquí ser dueña de negocio? Yo recuerdo que yo no levanté la mano. Y por ser la única que no levantó la mano en el aula, la maestra me para y me dice, a ver, dime tú porque tú no quieres ser, porque aquí todo el mundo llega a querer ser. Y yo le dije, bueno, porque yo estoy trabajando en un salón
Y yo veo que cuando yo me voy el sábado, el dueño se queda a lavar las toallas, a pagar los biles. Yo quiero, aquí se trabaja mucho, yo quiero el sábado irme a mi casa, disfrutar mi dinero y yo no quiero. Y la profesora me miró así, una profesora cubana, me dijo, Milagrita, tú no puedes pensar así porque tú eres una artista, tú tienes que llegar a este país a progresar. Hasta ese momento yo me sentía feliz en aquellos años, mis $300 a la semana, yo lo quería agarrar e irme. Pero luego, tú sabes que quizás esa sed de más que tenemos, creo que viene también como en nuestras raíces cubanas, ¿verdad? De lograr, de emprender, de alcanzar. Para adelante. Y yo cuando me gradué de faciales, yo dije, yo quiero un diferenciador. ¿Cuál es el diferenciador? Yo no conocía gente, no tenía familia, yo tenía que sobresalir en medio de un mundo donde no tenía nada que me ayudara y yo misma me tenía que ayudar. Y yo decía, ¿aquí qué hay? Aquí hay protocolos, mi mano de obra y producto. Yo me tengo que diferenciar en el servicio que yo hago, el protocolo que yo hago tiene que ser un protocolo un poco más, que brinde más que lo que brinda todo el mundo. Siempre me ha gustado estudiar y yo creo que eso es muy importante. Me fui a estudiar en muchísimos lugares, me fui a aprender cursos, empecé a hacer dermaplaning. Yo recuerdo que las esteticistas me veían con un bisturí en la mano y decían como, oh my God, eso no se puede. Me fui a estudiar a New York un curso de dermaplaning para empezar a hacer exfoliaciones de la piel con bisturí. Telemundo enseguida me llamaron, me entrevistaron, porque siempre he buscado ser innovadora. Y lo otro fue el producto. Yo decía, mi producto no puede ser el producto con el que trabajan todas las esteticistas, que por lo general cuando comenzamos es un producto de farmacia. ¿Por qué? Porque tú bajas costos, pero yo decía, por muy excelente que sea mi mano de obra, si mi producto no me respalda, el cliente no va a ver ese cambio. Entonces yo puedo ser excelente, pero el producto me tiene que respaldar. Y yo decía, ¿qué es lo que más puede destacar en cuanto a un producto que sea médico? Empecé a llamar laboratorios, obviamente no me llamaban porque yo era simplemente esteticista, no me dejaban abrir cuenta. Y yo decía, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Y me decía, no, tienes que tener algún tipo de licencia que sea estética médica. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a seguir estudiando. Hasta ese entonces había querido tener niños, no los habíamos podido tener y siempre, como te digo, me ha gustado estudiar. Yo dije, ¿sabes cuál es mi sueño? Mi sueño es estar en una clínica de estética, de cirugía estética. Ese era mi sueño ya en ese momento que ya yo trabajaba haciendo facialitos. Yo decía, aquí lo que más vende son las clínicas estéticas, lo que siempre tienen son las clínicas de cirugía. Yo quiero ser la especialista de láser de una clínica de cirugía que tienen una persona que hace láser. Entonces esa gente ganaba 30, 35 la hora. Yo decía, ya, yo voy a estudiar eso. La escuela tenía que ser una escuela privada. Yo no tenía dinero, mi esposo me dijo, dale, yo confío en ti. Toma una tarjeta de crédito con tus $500 para hacer la inscripción de la escuela. Me dio una tarjeta de crédito de su propio negocio, ni siquiera era personal. Dios mío. Y vete a estudiar. La escuela recuerdo que valía $10,000 en aquel momento. Para mí aquello era una millonada. ¿Hubo algún momento clave donde dijiste, esto no es un trabajo, yo necesito pensar en esto en más grande? ¿Cómo pasó eso? Se me fue dando, Lisbeth, se me fue dando. Realmente me encantaría decirte, me senté, planifiqué, pero vuelvo y te repito, cuando yo terminé la escuela de láser, ya yo tenía un negocio casi sin quererlo. Yo estaba subrentada en un lugar y cuando logré mi certificación, logré abrir mi línea de productos que hasta el día de hoy tenemos. De grado clínico médico fue la primera, fue la única, ha sido la que hemos tenido y ha funcionado por años. Y la persona creadora de los productos, la que formula los productos, es una de las directoras del Board de Dermatología de los Estados Unidos. Orgullosamente lo digo, que me haya permitido ser parte de sus distribuidores y de su team en Estados Unidos. Y el dueño del negocio, el cual yo trabajaba, ¿no? Él me dijo un día, mira, tu contabilidad se ha complicado mucho, ya tú no eres solo ya tú no eres solo servicio, ya tú también eres producto, ya esto no se nos está complicando mucho, ya yo te voy a tener que rentar. Wow. Yo estaba al %. Yo recuerdo que yo lloré muchísimo y José me dijo, no pasa nada, hasta ahora todo ha salido bien, vamos a salir adelante. Yo le decía, sí, pero es que rentar significa que ya no me va a pasar clientes, que yo los tengo que buscar. Ese fue un punto de mi vida en el que yo digo, como a veces digo, me botaron para arriba, ¿no?
Yo decía, el que me conoce de flautista, no me quiere dar la cara, obviamente, porque era como la música que está haciendo faciales. Y me tocó una parte bastante dura en la cual yo caminaba en los semáforos repartiendo flyers para poder coger clientes. Yo iba a los bakery, yo dejaba cupones, yo caminaba por los estacionamientos de carro y yo prácticamente andaba predicando mi evangelio de faciales. Entonces así fue como empecé a hacer una clientela y frente a una cámara. Yo hacía live casi todos los días de mis procedimientos. Tenía un servicio y hacía un live en Facebook y le decía a la gente, empiecen a preguntar, empiecen a decir, cuando la gente ve que tú tienes conocimiento, obviamente comienza a confiar en ti. Y yo no recuerdo un día desde hace 12 años en el cual yo me haya dormido sin estudiar un rato lo que yo hago. Siempre busco qué es lo próximo, qué es lo que puedo aprender. Ahorita le mandé a mi esposo, rápido, busca esto, contacta este laboratorio, porque estamos trabajando con los péptidos y de repente veo, salieron péptidos en cápsulas sublinguales y yo, corre, búscalo. Siempre, ¿por qué? Porque es esa sed de qué puedo ofrecer a mi cliente mejor de lo que yo estoy ofreciendo ahora. No quizás por una moda o un boom, sino por el conocimiento, por las cosas que se van demostrando, porque la estética tiene algo y es que no para. Entonces, de esa manera surgió Dermabless, me senté con 3 amigas y dije, aquí vamos a buscarle un nombre porque ahora sí me van a rentar. Mi esposo me dice, espérate, pero tú tienes que registrar un negocio, tú tienes que abrir en Zombies, eso no es así como que, ay no, le puse el nombre a una página. No, hay que registrarte, hay que empezar a taxiar, hay que irte al banco, buscar un sistema de cobro, todas esas cosas que yo no conocía porque obviamente venimos de Cuba sin ninguna información de esta. Nos sentamos entre todas, hicimos una lluvia de ideas y yo pensé en una imagen que me encanta, un lugar que me encanta y era donde yo quería llevar mis clientes y era cuando tú vas a la playa, sabes que las isleñas pensamos mucho en la playa, ¿no? Trópico, sí. Y tú vas a la playa y tú ves esa línea donde está la unión entre el cielo y el mar, que tú no ves esa división así visible, pero tú piensas que eso es un oasis de paz, de tranquilidad, de relajación. Y yo decía, ahí es donde yo quiero llevar a mis clientas. Siempre es lo que yo tenía en la mente. Sabes que cuando uno llega aquí de nuestros países y ves que este país corre tan rápido, y yo decía, yo quiero hacer esa pausa, yo quiero darles esa pausa, yo quiero darles ese ratico para ellas que a veces pensamos que ni nos los merecemos, no nos damos esa oportunidad. A ti misma te lo digo, tienes que parar, necesitas un momento, es por ti. Y yo te lo digo, yo también lo tengo que hacer, yo también tengo que decir, espérate, yo trabajo con mi cuerpo, con mi mente, necesito retribuirme. Y viendo la necesidad, creo que es algo muy importante a la hora de hacer un negocio. ¿Qué necesidad tiene esa persona y qué necesidad yo le voy a suplir? Pues bueno, de ahí vino el nombre Dermabless. Mi esposo me decía, tienes que buscar un nombre genérico. Tú hoy eres un lugar de hacer faciales, pero tú mañana puedes ser otra cosa. No le puedes poner Facial Millie o Millie Nails. No, nada de eso. Tienes que buscar un nombre. Él me ayudó mucho. Imagínate tu nombre en un pomo, imagínate tu nombre en una academia. Todo lo que somos el día de hoy ha sido Dermabless y siempre la idea, la mente fue bendecir la vida, la piel, lo que sea de la mujer que esté delante de nosotros en ese momento. De ahí nació Dermabless. Qué bella esa respuesta. Realmente, viéndolo desde esa perspectiva, realmente se siente eso cuando uno entra en Dermabless. Tengo muchas más preguntas para ti porque quiero regresar a que cuando me empezaste a hablar de Facebook y los lives. Yo creo que una magia que tienes tú es eso de conectar con social media y cada vez que te veo con un teléfono, te admiro muchísimo porque, wow, tienes que tener talento y tienes que tener ganas y tú ya lo tienes como parte de mi vida. Eres tú, eso eres tú. No te puedo ver sin un teléfono. ¿Cómo has logrado convertir eso en tu diario y cómo has visto que eso ha traído el negocio? Ya no tienes que llevar flyers en la calle ya, ¿no? No, ya la gente me dice, ¿traes una tarjetita? Y yo, no, coge mi Instagram. Porque realmente hubo un cambio en la generación. Hubo un cambio creo que me monté en ese cambio y ajusté mi vida a eso.
Aprendí mi Instagram personal, que ni tú lo conoces ni nadie lo conoce. Debo tener como 18 followers realmente. Y yo siempre pensaba, las redes sociales no son para compartir mi vida personal. Las redes sociales son para vender. Era lo que yo pensaba en ese momento. Y luego me fui dando cuenta que las personas que yo le vendía eran personas que conectaban conmigo por otra cosa, no por lo que yo vendía, simplemente porque hay muchas personas que venden lo mismo. Y momentos que mis redes sociales han explotado ha sido cuando he hecho cualquier cambio en mi vida personal, cuando diseñé mi casa, cuando hice todas las cositas de cuando fue a nacer mi niño, todas esas cosas que vas documentando, mis procesos de bajar de peso, mis procesos de cambio de dieta, de alimentación. Y la primera vez que fui a París, que yo llegué, y yo grabé ese momento donde cuando yo vi el lugar que yo en la escuela me enseñaban y yo oía música creada ahí cuando estuve en el Duomo en Milano, en Italia. Y cuando yo llegué a París, yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar porque yo soy arte, a mí me gusta, eso está en mi sangre. Y cuando yo llegué y vi, hay personas que no les gusta París, pero yo soy eso. Y yo llegaba allí y yo me sentía parte del piso, no sé, todo me gustaba, todo me llenaba. Y yo compartí ese momento en el cual yo llegué y yo estaba montada en el carro, en el taxi, no había llegado ni al hotel y yo empecé a llorar. Yo no me podía creer que esta niña de Cuba que miraba al cielo y decía, ¿cuándo voy a poder salir de aquí? Estaba en uno de los lugares que yo había soñado gracias a la estética. Y ese momento que yo documenté, que yo subí en mis redes, me trajo personas que hoy por hoy son en mi vida muy importantes que conectaron conmigo en ese momento. A través de las redes. En ese momento, a través de las redes. Entonces, vemos ese telefonito, pero detrás de ese telefonito hay mucho poder, hay mucho, y lo puedes utilizar para lo que tú lo quieras utilizar y puede ser tan bueno como tan malo. Pero recuerdo que en algún momento he sido criticada por vender una vida perfecta o por decir solo lo lindo, ¿no? Pero yo digo que cuando yo agarro ese teléfono es para inspirar, es para dar algo positivo a alguien, no es para llorar mis penas y no es que mi vida sea perfecta, pero yo elijo para qué utilizo mis redes sociales. Yo quiero que si yo te voy a contar algo, yo te dé ya la solución. No dejarte deprimida y diciendo, ay, pobrecita Mili, no. Decir, mira, a mí me pasó esto, esta fue la manera en la que yo resolví. Hace unos días compartí unos exámenes míos que me hice en marcadores tumorales. Y yo di un testimonio de mi vida, de que a los 23 años yo tuve un problema como de inicial de cáncer, mi abuelita murió de eso, como yo fui a entrar a un programa ahora de todo lo que es pérdida de peso y los péptidos y tal, y me hice todo, yo quise hacerme hasta los marcadores tumorales, yo digo que fue un milagro de Dios en mi vida, y yo compartí, hay personas que piensan que en su vida no, que llegó el final, como yo lo sentí con 23 años, y yo agarré mi teléfono para contar eso y decir, aquí estoy y estoy luchando y tengo mis hijos cuando me dijeron que no iba a poder tener hijos. O sea, para mí eso son las redes sociales. Es agarrar ese teléfono, inspirar a mujeres, y una de las cosas que yo siento que ayudó a crecer mi negocio y que me ayudó a conectar con las redes, con las personas que están detrás del teléfono y la comunidad que tengo hoy, valoro todo tipo de clientes, pero a mí me dolía la mujer cubana. Cuando yo llegué a Colombia y yo vi todo lo que existía que nosotros no nos imaginábamos. Así es. Y yo decía, nosotros somos lindas porque somos lindas. La cubana que es linda porque es linda. Porque nosotros no conocíamos lo que era un filler. Nosotros no conocíamos lo que era ni hacer ejercicio, Ni una crema. Ni una crema. No Nosotros había nos nada. poníamos un protector solar que dejaba a alguien que por lo general era un dorador, no era ni un protector solar. Nos los poníamos vencidos y nos poníamos negras en un momento en Cuba donde nadie quería estar negro porque ya todo el mundo estaba negro. Entonces no teníamos la educación, no teníamos conocimiento, era una parte que no teníamos, no llegábamos, y yo siempre pensaba en la mujer cubana. Okay. Y cuando, empecé a ya hacer ese trabajo, siento que yo sentía esa necesidad. Yo decía, tengo que educarlas. Yo como que era mi misión
educarlas, enseñarlas, y ha sido una clientela muy agradecida, porque cuando yo me he parado a decir por qué hay que ser un protector solar, cuál usar, qué ingredientes buscar, qué porcentajes buscar, por qué el físico y no el químico, cuál es, son respuestas de cosas que nosotras nadie nos enseñó. Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas que más ha conectado las redes con mi negocio en sí, que yo he dicho, voy a educar, de gratis, voy a educar, y eso definitivamente tiene un retorno. Tiene un retorno. Increíble, increíble. Tienes la academia, no hemos hablado todavía de las pestañas y de las cejas, que realmente te has identificado con un público ahí que no era ya entonces simplemente un facial. Sí. Tienes la parte de educación, estás haciendo conferencias. ¿Cuántas cosas? Cuéntanos. Bueno, cuando yo empecé ya a crecer el negocio como tal, venía mucha gente a donde yo estaba y me decía, ay, quiero trabajar contigo. Tampoco estaba buscando equipo, la gente venía y yo como, si no tengo ni para mí, ¿cómo voy a buscarte cliente? Y bueno, recuerdo que la primera chica que vino a trabajar conmigo, que la conocía de Holguín, yo le dije, yo lo que te puedo pagar son $150 a la semana y tú aquí haces uñas limpias, contestas el teléfono y eres mi asistente. Y ella me dijo, mira, ¿sabes qué? Estoy cansada de... Ella era, no recuerdo cómo se llama esto, que cambian las camas y limpian los baños y todo en los hoteles. Sí. Como mucama, no me acuerdo el nombre de eso. Y entonces, bueno, ella hacía eso, me dijo, yo estoy cansada de hacer eso, es muy agotador físicamente y yo quiero estar aquí contigo. Ella era una chica que hacía uñas de Cuba y recuerdo que su cheque mayor que yo le pagué fue de $2,800 en una semana, años después. Hoy por hoy está en el mundo de la medicina, pero trabajamos unos largos 6 años juntas. Fue mi primera empleada y de ahí empezaron a llegar personas que querían estar en el equipo. Luego me comencé a dar cuenta que la gente definitivamente no le gustaba estudiar, quería venir a aprender lo que ya yo había estudiado para luego hacer lo mismo, ¿no? Y yo dije, espérate, más lista que calista. ¿Tú quieres estudiar conmigo o tú quieres trabajar conmigo? ¿O tú quieres trabajar conmigo? Ok, primero tienes que estudiar conmigo. De ahí surgió la academia y empecé a dar clases en la noche. Le doy gracias a Dios que tengo un esposo que me ha seguido el ritmo, que incluso renunció a su negocio que él tenía cuando yo llegué aquí, que era diseño gráfico, y hoy por hoy su negocio es Dermabless. 100% Dermabless. Sí, 100% Dermabless. Entonces, ha sido un apoyo muy importante en mi vida, pero yo trabajaba por el día y enseñaba por la noche. Así nació la academia y bueno, hemos enseñado a miles de mujeres a poner cejas, a poner pestañas y el área al punto que ya hoy pues rige como un negocio aparte, tiene todo aparte, tiene un local aparte. A veces yo estoy y hay maestras que están enseñando y hoy por hoy somos hosts de muchos máster internacionales que cuando vienen, ahora el próximo mes tengo una máster de Brasil, hemos tenido máster de muchísimos países que cuando vienen a Miami, gracias a Dios, piensan en mi academia y ha sido una plataforma para enseñar a miles de mujeres en la estética. Y el área de las cejas, la pestaña, pero bueno, la ceja como tal, que es el área que yo me desarrollo, siento que es el punto de mi vida donde volví a conectar con el arte. Yo tampoco tenía idea de lo que era microblading y tuve una clienta que me dijo, mira, hay algo que pone en pelito y yo cuando no me lo quiero hacer, pero yo me lo quiero hacer contigo. Y digo, pero si yo no hago eso. Y me dice, espérate, pero lo vas a hacer. Y me busca un curso, me busca una fecha, me busca todo. He tenido personas que yo digo que me las ha puesto Dios en mi camino. Y ella fue la que me buscó el curso y la que me buscó todo. Cuando yo estaba en el medio de aquello, fue una de las primeras clases, ni siquiera eran maestras de aquí, fue una maestra de México que vinieron porque aquí no estaban dando clases todavía. Soy de la primera generación que empezamos aquí a picotear caras, porque no tenía idea que ahí iba a haber sangre, que iba a haber cuchilla, que iba a haber anestesia. Yo no tenía idea de nada de aquello. Yo recuerdo que aquel día yo me mareé, me fui para los lados, todo, porque era como inesperado para mí. Pero toda aquella historia de los pelitos, de buscar el realismo, de imitar el vello, ha sido una búsqueda intensa de muchísimos años hasta lograr implementar mis propias técnicas, poder enseñar mis propias técnicas, y es lo que me ha llevado, como tú decías, a congresos mundiales, a exponer pues ya técnicas que he creado yo
Y siento, de hecho, en momentos clave del negocio, cuando nos hemos sentado las personas que por hoy dirigimos el negocio, que no soy yo sola, y me han dicho, tú ya tienes que dedicarte a dirigir el negocio, a hacer franquicia y pararte de la silla. Yo digo, me quitan el alma, porque Lo yo siento que ese, necesitas. sí, yo siento que ese es mi espacio creativo, como mismo tengo mi piano en mi casa y necesito de momento, pero siento que es la manera en la que yo canalizo mi arte, porque las personas que somos artísticas necesitamos eso. Entonces, en una vida de tanto estrés, de negocios, de reuniones, de locura, pues esa es mi manera de yo desarrollarme artísticamente y siento que me llena, que es algo que definitivamente me llena. Ese es ha sido el punto en el cual se ha juntado la pasión, el amor, la técnica y el arte. Me parece tan impresionante tu historia y cómo has logrado tanto. ¿Qué es lo próximo para Dermabless? Porque no se me ocurre pensar qué viene más. Las franquicias. Lisbeth, yo no he sido una persona que abrazo mucho la idea de las franquicias. A lo mejor esperabas que te dijera que sí. Me han hecho mucho esa pregunta, pero tuve una oportunidad muy importante hace como 3 años de tener una reunión con el dueño de un hotel boutique en París, como te decía, un lugar que amo. Y Dios me regaló esa oportunidad también. 1 de la mañana, yo estaba conversando con el concierge, no me imaginé yo, y yo le digo, ay, estoy enamorada de este lugar. Era como si fuera un tipo de palacio. Era ese hotel boutique, fue la casa de una familia. Esa familia vendió esa casa y el nieto del dueño de la casa tenía un negocio de refinería de azúcar y él juntó dinero y dijo, yo voy un día a volver a comprar la casa de mi abuelo. Volvió a comprar la casa y le puso el nombre de su abuelo, que es Alfred Sommier, y hoy por hoy es el Hotel Boutique Alfred Sommier, muy conocido. Ahí han hecho eventos de Louis Vuitton, de muchísimas marcas, Dior. Y yo estaba hablando con el concierge, la persona que así, random en la mesa, y yo le digo, amo la estética, no sé qué, del lugar, es lo que es Dermabless. Yo he tratado de reflejar algo así, le enseño fotos de Dermabless, yo en mi sueño ahí anonadada mirando, y me dice, ¿sabes qué? Tú eres una mujer que mereces una oportunidad que te voy a dar. Y yo le digo, ¿cuál? Y me dice, si tú vas al lobby a la 1:30 de la mañana, tú vas a conocer el nieto de Alfred Sommier, que es el dueño de este hotel boutique. Yo estaba temblando, recuerdo que me monté al elevador y hice así la cabeza y le dije, José, ¿tú puedes creer que esto nos esté pasando? Y José me dice, definitivamente tú eres una loca. A la 1:30 de la mañana estaba yo allí. Aquel hombre me dio una clase de business. Aquel hombre me dijo que le enseñara mi web. Los franceses no son fáciles. Me dijo que yo era una mujer muy, muy afortunada de haber logrado lo que he logrado, que definitivamente me lo había tenido que luchar mucho, que él nació siendo de la realeza prácticamente y que yo nací en Cuba, donde no había nada, y lograr lo que había logrado, que era admirable para él. Y cuando vio mi web, me dijo 2 palabras que no se me olvidan nunca. Me dijo, so elegant. Y que un francés te diga eso, mi amor, aquello fue directo al pecho. Me ofreció una oportunidad de negocio que nosotros no nos imaginamos que hasta el día de hoy estamos haciendo con ellos. En cuanto a nuestros productos, me dijo, voy a abrir un spa en la parte de arriba y yo quiero que me traigas los productos. Los productos de nosotros están hoy por hoy algunos allá. Y él me enseñó algo y me dijo, yo quiero hacerte una pregunta que te va a poner a pensar. ¿Tú quieres llegar a mucha gente o tú quieres llegar a poca gente? Y yo, como buena cubana, le dije, yo quiero tener una opción en la que llegue a mucha gente y una opción a la que llegue a personas más exclusivas. Me dice, el francés no piensa así. El francés quiere llegar a poca gente, a la gente exacta. Correctas. El chino piensa llegar a todo el mundo. Me hizo esa mente, y realmente a veces no hay que llegar a tanto, sino llegar a las personas indicadas, a las personas correctas. Y a veces valoro que Dermabless es mi bebé y me pongo a pensar, y si entrego en manos de alguien que no va a seguir al mismo estándar de lo que yo he hecho, sé que voy a sufrir mucho.
Entonces yo he dicho, prefiero llegar a las personas correctas, prefiero llegar a las personas indicadas y cuidar mi bebé y que siga creciendo aquí al lado mío como buena mamá latina. No sé qué depara el futuro. Este año hicimos todas las licencias para hacer Medical Spa. Creo que es un buen salto, que es un salto muy interesante. Casi que se nos dio así como se nos ha ido dando todo. Empecé con una doctora, ahora tenemos 2. Esta semana entrevisté a una tercera. Creo que viene por ahí bastantes cosas que Dios nos va a permitir hacer. Y creo que seguimos en esa mente de dar mejor calidad, de dar mejor servicio, de seguir ayudando a la mujer, seguir haciendo que logremos nuestra mejor versión. Y siento que de esa manera no perdemos el alma de lo que somos. Eso yo creo que es lo más lindo que ha dicho, porque realmente hay un alma ahí en Dermabless y sería una lástima perderlo y perder tu esencia. Me parece fabuloso todo lo que cuentas y te agradezco por este tiempo, por la oportunidad. Gracias. Por haber venido aquí a estrenar nuestro YouTube channel y por las oportunidades que vamos a seguir teniendo, porque la verdad que ha sido una aliada de Es Revista desde hace mucho tiempo. Para ser parte de Es La Revista ha sido una bendición para mí, de verdad, porque a veces nos sumimos en el trabajo. Sí. Tú sabes lo que me costaba al principio ir a los eventos y pero tú no vas a nada, pero y sí, Es La Revista me ha demostrado que también tiene valor dejarlo todo de lado y conectar con mujeres que sienten lo mismo que tú, que pasan por lo mismo que tú, y ha sido una red de apoyo muy bonita. De verdad que sí, gracias. Muchísimas gracias, Mili, por este espacio y por compartir con nosotras un pedacito de tu historia, de tu corazón. Esto es precisamente lo que buscamos aquí siempre en Es Revista, abrir conversaciones que no solo informen, sino que también inspiren, sensibilicen y motiven a las personas a mirar más profundo y a conectar desde el ser. Gracias realmente por todos los que nos han acompañado hoy. Para más conversaciones, historias y contenido con propósito, síganos en esrevista.com.